De todas las civilizaciones antiguas, Egipto ha sido la que ha dejado el mayor legado de lugares sagrados. Las imponentes pirámides, los templos de Karnak y Luxor y las tenebrosas tumbas del Valle de los Reyes son algunos de sus mayores monumentos. Estos lugares evocan una realidad poderosa. Los antiguos egipcios se obsesionaron con la muerte y el más allá. Momificaron los cuerpos de sus difuntos, preparándolos para afrontar el temeroso viaje al inframundo. En papiros y en las paredes de las tumbas grabaron las fórmulas que ayudarían a los muertos en su viaje al más allá. A esta colección de oraciones y conjuros se la conoce como el Libro de los Muertos. Sin embargo, esta supuesta obsesión con la muerte podría enmascarar una realidad más sutil. En 2015 se descubrió algo único en el Museo de El Cairo, un pergamino de piel de unos 4000 años de antigüedad. El pergamino nos descubre una nueva historia de Egipto que no conocíamos. Este antiguo texto revela los orígenes del Libro de los Muertos y podría cambiar todo lo que sabíamos sobre la religión del antiguo Egipto. Lugares sagrados. Egipto. Durante 3000 años, Egipto fue la civilización más avanzada del planeta. Su legado de arte y cultura alberga algunos de los lugares sagrados más famosos y misteriosos del mundo. Muchos de ellos se inspiraron en el deseo de prepararse para la vida después de la muerte. Los antiguos egipcios básicamente vivían para la otra vida. Vivían en casas hechas de adobe, unos ladrillos de barro sin cocer. El propio rey vivía en un palacio hecho con este material. Pero si nos fijamos en los monumentos funerarios, están construidos con piedra de gran calidad. Cuando llegaban al poder, los obreros comenzaban a trabajar en sus tumbas. Pero en 2015, un nuevo descubrimiento alteraría siglos de egiptología. Oculto durante miles de años, revela los orígenes secretos del texto religioso más famoso de Egipto. El Libro de los Muertos fue una obra fundamental y revela que los lugares sagrados de Egipto pueden contarnos mucho sobre la vida y sobre la muerte. En el suroeste de El Cairo se encuentran los más portentosos y emblemáticos monumentos de la civilización de Egipto y constituyen una de las maravillas del mundo, las pirámides de Giza. Están custodiadas por la imperturbable Esfinge, conocida en árabe como el Padre del Terror. Esta tremenda majestuosidad se debe a que su cara es la de un faraón, Kefren. Las pirámides se construyeron para Kefren y otros dos faraones hace más de 4500 años. Reciben los nombres de estos grandes reyes de Egipto. Micerino es la más pequeña de las tres pirámides. Kefren visualmente parece la más alta. Y la titánica Keops, la gran pirámide. Con casi 6 millones de toneladas, la Gran Pirámide es uno de los mayores edificios jamás construidos. Originalmente estaba cubierta con losas de piedra caliza pulida que representaban los rayos del sol. Cuando los egipcios empezaron a construir la pirámide, fue todo un desafío de medidas. Cortaron la roca sólida para que la base de la pirámide tuviera 9 metros de altura solo de roca, sin piedras. Al usar mortero hecho de arcilla y barro, los trabajadores tardaron décadas en construir las pirámides. No todos eran esclavos. También había trabajadores cualificados que utilizaron materiales como la madera y la cuerda en el proceso de construcción. Solo para la Gran Pirámide se utilizaron alrededor de 2,3 millones de bloques de piedra caliza. Las pirámides no son solo estructuras magníficas, también son tumbas. En el interior de la Gran Pirámide se encuentra la Cámara del Rey,
la supuesta cámara de enterramiento del faraón Keops. En esta cámara, dos conductos atraviesan la piedra como antiguos tragaluces. Los misteriosos túneles de las pirámides. La gente los llama conductos o canales de ventilación, pero no era esa la función. Los conductos facilitaban el ritual de ascendencia del rey al cielo, porque las pirámides y los faraones eran un enlace entre el pueblo y los dioses. Para guiar a los muertos al más allá, los egipcios recopilaron una gran colección de oraciones y hechizos. Se escribieron en los sarcófagos, en las paredes de las tumbas y en los papiros. Alrededor de 1000 años después de la construcción de las pirámides, Egipto alcanzó su edad de oro, una gran época conocida como el Imperio Nuevo, alrededor del 1600 al 1100 a.C. El impresionante templo de Karnak fue una declaración de intenciones de los nuevos faraones con la que reflejar su poder y majestuosidad. Durante ese periodo, los egipcios perfeccionaron los hechizos del más allá con una colección de unos 200 conjuros. Siglos después, los arqueólogos descubrieron estos hechizos en las tumbas de los faraones. Hoy, estos conjuros los encontramos en el Libro de los Muertos. La función del antiguo Libro de los Muertos, cuyo título original es el Libro para la Salida al Día, era proporcionar una guía para el alma del difunto. Así que salida al día es hacer que el alma abandone la tumba y regrese al cuerpo por la noche. El llamado Libro de los Muertos son muchos hechizos que se agruparon y escribieron en papiros. Se enrollaban y se colocaban en el equipo funerario. Contiene muchos conjuros, con la intención de proporcionar al difunto un poder mágico en el más allá. No hubo dos libros de los muertos iguales. Y aún así, todos comparten el gran viaje a un misterioso reino poblado de dioses y monstruos. Frente a la antigua ciudad de Tebas se encuentra uno de los lugares sagrados más famosos del mundo. La gran necrópolis del Valle de los Reyes. Este lugar es un quién es quién de la realeza egipcia. Durante el glorioso Imperio Nuevo, prácticamente todos los faraones egipcios fueron enterrados aquí. Ramsés II, Seti I y el famoso Tutankamón. Todos tenían sus tumbas en este reconocido cementerio. Incluso en tiempos antiguos era una atracción turística para griegos, romanos y muchos otros. El faraón Seti I, que reinó hace más de 1200 años antes de Cristo, fue uno de los reyes más grandes de Egipto. La suya es una de las tumbas más extraordinarias del Valle de los Reyes. Las paredes están decoradas con escenas del increíble viaje por el más allá descrito en el Libro de los Muertos. Están repletas de escenas y criaturas extraordinarias. Serpientes con espadas, dioses con cabezas de animales, diosas aladas. Hoy las imágenes resultan extrañas y fantásticas, pero para los egipcios antiguos eran parte del más allá, un universo que era muy real. Antes de que los muertos pudieran embarcarse en el desconocido viaje, tenían que prepararse. Los cuerpos se sometían a una increíble transformación y a una asombrosa ceremonia para asegurar la supervivencia en la tierra de los muertos.
El viaje comenzaba con una extraordinaria transformación. Un ritual más antiguo que las propias pirámides. La momificación. Utilizaban la momificación para conservar el cuerpo como un lugar de descanso para el alma. Hay ciertas excepciones. Ahogarse en el Nilo era una forma rápida de llegar al inframundo y se consideraba al muerto como bendito. Durante miles de años, los egipcios fueron perfeccionando el arte de la momificación. Para ello se extraían cuidadosamente los órganos internos a través de una abertura en el abdomen. El fallecido necesitaría los órganos en el más allá, por lo que tenían que estar protegidos. Estos 4 recipientes, descubiertos en la tumba de Tutankamón, contienen los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado del joven faraón. Se llaman vasos canopos, custodiados por los hijos de Horus, dios del cielo. Pero había un órgano que no recibía este tratamiento especial. Los antiguos egipcios consideraban que el cerebro era una fuente de putrefacción. No creían que el cerebro fuera significativo en el más allá y se eliminaba con un gancho de metal que se insertaba a través de la nariz. Prácticamente se licuaba el cerebro y luego se sacaba por la nariz. Finalmente cubrían la momia con una especie de papel maché hecho de lino o papiro y lo iban moldeando hasta adaptarse a la forma de la cara y del cuerpo. Tras la momificación se realizaba el funeral y las ceremonias finales para preparar al fallecido para el más allá. En la necrópolis tebana, cerca de Luxor, una fascinante pero poco conocida tumba representa un antiguo funeral egipcio con vívidos detalles. Descubierto hace casi un siglo, este lugar sagrado permaneció cerrado durante muchos años. En noviembre de 2015, el gobierno egipcio lo abrió al público por primera vez. Su conservación es extraordinaria. Los dibujos tienen más de 3000 años y siguen estando tan vívidos como si se hubieran hecho ayer. La tumba pertenecía a un sacerdote egipcio. Estas son escenas de su funeral. Eligieron escenas ancestrales de adoración. Las vemos en cada una de las paredes de esta tumba, donde aparecen estatuas arrastradas por trineos. También hay escenas de mujeres en el funeral. Los antiguos funerales egipcios culminaban con un extraordinario ritual. Se colocaba una herramienta mágica en la cara de la momia. Esto se conocía como la apertura de la boca. Restauraba los sentidos de los difuntos, otorgando la capacidad de ver, respirar y hablar en el más allá. El ritual de la apertura de la boca devolvía a los fallecidos todas las funciones vitales: comer, beber, participar en actos sexuales. Podrían continuar en la otra vida. Ha habido cierto debate entre los egiptólogos sobre si el ritual se realizaba sobre la momia o sobre la estatua, pero no importa, porque si la estatua tenía el nombre del difunto, ya se consideraba una manifestación física de este. Durante muchos años, los egiptólogos pensaron que la apertura de la boca era una ceremonia simbólica. Pero hay nuevas evidencias que muestran que antes de esto se llevaba a cabo otro proceso en el cuerpo de los fallecidos. Era extremadamente físico, no un toque ceremonial con una varita mágica, sino un ataque violento y forzoso.
El profesor Frank Rugli es el jefe del proyecto Swiss Mummy, que utiliza métodos científicos de última generación para investigar estas momias. El profesor ha examinado cientos de cráneos de momias egipcias. Ha averiguado que durante la momificación, los sacerdotes rompían la boca y la mandíbula utilizando herramientas especialmente diseñadas para este horrible propósito. Hay algún tipo de daño físico, como parte del embalsamamiento de las cavidades orales. En realidad no es un ritual de apertura, es un procedimiento físico para abrirla. Se ven diferentes niveles. Hay un poco menos de tejido blando y se ve la lesión en la parte frontal. Debe haber sido una apertura contundente como parte del proceso de embalsamamiento. En algunos casos encontramos material negro de embalsamamiento, como el betún, en la parte superior de los dientes rotos, que es el mejor indicador de lo que sucedió realmente durante ese proceso. En estas imágenes virtuales uno puede mirar desde cualquier lado y saber que se pueden quitar los tejidos blandos. Aquí solo vemos el hueso y los dientes que quedan. Así es más fácil ver las lesiones. Vemos el daño físico y traumatismos en piezas dentales. Los dientes se rompieron y se quitaron. Un proceso particularmente drástico. Estos dientes se colocarían después del embalsamamiento. De lo contrario, se habrían lavado e insertado en el pulmón o en el estómago. Algunos se rompieron. A veces los volvían a colocar porque querían tener el cuerpo completo. Las nuevas evidencias demuestran que las prácticas funerarias pudieron ser muy violentas. Pero era algo esencial para que los muertos pudieran funcionar físicamente en el más allá, tal y como lo hicieron en esta vida. En algunos casos hubo dos procedimientos durante la momificación. Primero el más físico. Con algún tipo de cincel se abría la boca y se procedía con el ritual. Y luego otro simbólico, en el que se tocaba a la estatua o a la momia cuando estaba completamente envuelta al final del proceso. La apertura de la boca era algo crucial. Los fallecidos necesitaban el poder del habla para poder recitar los hechizos del libro de los muertos. Solo con estos hechizos podrían recuperar sus poderes en el más allá. Porque estaban a punto de unirse al dios del sol, Ra, en su increíble viaje al más allá. Para sobrevivir, necesitaban la ayuda del libro de los muertos. Cada año, este extraordinario viaje se realizaba en uno de los lugares sagrados más importantes de Egipto. En la ribera este del Nilo, cerca de la ciudad de Luxor, se encuentra el majestuoso templo de Karnak. Este santuario se dedicó a la más poderosa deidad de Egipto. Amón-Ra fue una combinación de Amón, el rey de los dioses, y Ra, el dios del sol. Karnak se construyó para glorificarlo. Es el complejo de templos más grande de Egipto, un extraño lugar sagrado de unas 80 hectáreas, casi el doble del tamaño del Vaticano. El trabajo en el complejo principal comenzó en la nueva era del Imperio Nuevo. Los posteriores reyes expandieron mucho el lugar, incluidos el faraón Seti I y su hijo Ramsés II. Estos relieves en la pared muestran al faraón golpeando a sus enemigos. Los antiguos egipcios vieron en Karnak un puente entre este mundo y el más allá. Tenían esperanza en otra vida. Cuando una persona moría, se convertiría en uno con Osiris, el dios del más allá. Osiris fue resucitado, devuelto a la vida por Isis. Los egipcios, al morir, querían convertirse en Osiris para poder tener otra vida. Así podrían resucitar.
tener una vida después de la muerte. El más allá se relacionaba con el ocaso. Cada noche, el dios del sol volvía a morir en el oeste, y durante las 12 horas de la noche emprendía viaje al inframundo. El Imiduat es, en realidad, lo que está en el inframundo. Es el viaje del antiguo dios egipcio Ra en su barco a la otra vida. Cada año, el pueblo de Karnak recreaba este viaje, viajando por el Nilo a otro magnífico santuario: el templo de Luxor. Después del de Karnak, este es el segundo gran templo de la ribera este del Nilo. Se construyó para celebrar el fin del viaje del dios del sol. Aquí renacía como el sol naciente. Esto simbolizaba el viaje del dios del sol por el más allá. Todos los que morían se unirían a él en este increíble viaje. La antigua necrópolis de Saqqara, cerca de El Cairo, no era solo un lugar de sepultura para los humanos. Como símbolos de los dioses, los animales ofrecían protección al alma humana en el más allá. E igual que los humanos, se sometían al ritual de momificación. Cerca de la gran pirámide escalonada se encuentra la entrada a un laberinto subterráneo, las catacumbas de Anubis, el dios chacal de los muertos. En los últimos años, un equipo arqueológico ha explorado cada centímetro de esta gran catacumba, descubriendo los restos de unos 8 millones de animales, en su mayoría perros. Pero también chacales, zorros, halcones, gatos y mangostas. Las momias animales eran representaciones de los dioses. Este babuino momificado representa a Tot, el dios de la luna, que está presente en el juicio de los muertos. El carnero momificado simboliza a Amón, el rey de los dioses que protegía a los muertos en sus viajes por el más allá. Los muertos necesitaban de toda protección que pudieran obtener, porque el reino al que querían acceder era un lugar extraño y terrible. El más allá se puede visualizar en las paredes de la tumba del Valle de los Reyes. Aquí, los muertos encontrarían a extrañas criaturas, los demonios que poblaban las 12 horas de la noche. Determinaban los destinos de la vida y de la muerte. Para los egipcios, la habilidad del alma para llegar al otro lado, al más allá, es solo uno de los muchos pasos que preveían. El libro de los muertos, una gran colección de hechizos y oraciones, ofrecía la posibilidad de sobrevivir en este peligroso viaje. Los guardianes y las puertas del más allá están pintados con detalles escabrosos en las paredes de las tumbas de los faraones. En las profundidades del Valle de los Reyes se encuentra la tumba del faraón del nuevo imperio, Ramsés VI. Sus paredes están decoradas con impresionantes escenas evocadoras. Está representado en la tumba de Ramsés VI. Es como un papiro completo, representado en la tumba, y que en realidad nos cuenta sobre el viaje del dios del sol. Pero ahora navega en su barca solar a través del inframundo, venciendo todos los peligros. Los antiguos egipcios creían en las 12 horas de la noche, cuando el sol se ponía y llegaba la oscuridad, para renacer de nuevo. Y esa es realmente una hermosa visión del más allá. Las imágenes de jeroglíficos describen un siniestro paisaje donde el dios del sol interactúa con los habitantes de las cuevas del más allá. Entre ellos se encontraban unas criaturas que mataban, conocidas como matarifes.
Los demonios egipcios fueron los guardianes sobrenaturales del inframundo. Podían ser buenos o malos, y solo los muertos pasaban por las puertas que estos custodiaban al poseer conocimientos especiales, los hechizos del libro de los muertos. Pero los vivos tampoco estaban seguros. Los demonios no estaban confinados en el más allá. Podían pasar libremente al mundo de los vivos, donde podrían ayudar a los humanos o provocar un daño terrible. Decimos que tienen ciertos poderes. Tienen poderes que pueden afectar mucho a nuestra vida. Afectan a la muerte, afectan a la vida, afectan a todo, para bien o para mal. Los antiguos egipcios creían que los demonios o seres malignos provocaban dolores de cabeza, pero existían hechizos mágicos con los que luchar contra estas criaturas malévolas. Cuando una enfermedad era provocada por algún demonio, el hechizo mágico trataría de eliminarla. No hubo ningún tipo de separación entre la magia, la religión y la medicina en el antiguo Egipto. Pero también había otros que podían ayudar a los humanos en situaciones en las que peligraban sus vidas. El momento más peligroso era durante el parto. Hubo una alta tasa de mortalidad infantil y se consideró algo muy peligroso para la madre y también para el niño. Por eso existían criaturas que protegían a la madre durante el parto, como Bes y Tueris. La magia egipcia era un poderoso ejemplo de la relación entre el mundo de la vida y el de la muerte, pero no era el único. A medida que los fallecidos continuaban su viaje, estaban más cerca de alcanzar la inmortalidad. El enfoque final se puede ver en las paredes de otra tumba egipcia abierta recientemente. En la ribera oeste del Nilo se encuentra otro lugar sagrado. La tumba de Roy, un escriba egipcio que vivió alrededor del año 1300 a.C. El pequeño tamaño de la tumba se compensa con la belleza y claridad de las pinturas de sus paredes. Las vívidas escenas continúan una tras otra como una antigua tira de cómic. Aquí, Roy y su esposa pasan por una de las puertas del más allá. En la siguiente escena, el dios Horus los conduce a un evento que sellará para siempre su destino. El juicio final. Antes del juicio, el fallecido hacía lo que se conocía como confesión negativa, declarando los muchos pecados mortales que no había cometido, tales como causar hambre, infundir dolor o asesinar. Es posible que parte de la confesión negativa se usara como guía moral. A diferencia de los mandamientos, lo que se debe hacer aquí es como: no he cometido un asesinato, no he robado, no he cometido un delito sexual. En el capítulo 125 del Libro de los Muertos y la confesión negativa, obtenemos un sentido del propio código egipcio de la moralidad. Después de esta extraordinaria declaración venía el juicio. Pero el fallecido no tenía por qué enfrentarse a esta prueba él solo. Las imágenes en algunas paredes de las tumbas muestran a un hombre con su esposa al lado. Este momento de verdad decidiría si tendrían una existencia feliz o caerían en el olvido. Se conocía como el pesaje del corazón. El pesaje del corazón en la otra vida es el momento en el que los dioses determinan si esa persona era partidaria de Mad, si apoyaba el orden correcto del cosmos o no. El pesaje del corazón es la parte central del Libro de los Muertos. En este ritual, el corazón de los fallecidos se pesaba con una pluma, símbolo de la verdad, el orden y la justicia. Aquí nos hacemos una idea de lo que simboliza el corazón. Representa la voluntad y a las personas que nacieron o fueron creadas con libre albedrío.
Por eso el corazón juega un papel muy importante. La inocencia o fuente del mal o de bondad también está relacionada con él. Los antiguos egipcios veían al corazón como un recipiente de la fuerza de la vida de una persona, la esencia de su ser y un registro de su paso por la tierra. Si pesaba más que la pluma por los pecados, el corazón sería devorado por Amit, la devoradora de los muertos, con la cabeza de un cocodrilo, el cuerpo de un león y las patas traseras de un hipopótamo. Si el corazón no mantiene el equilibrio con la pluma de Mad, que es la verdad, la justicia, entonces es arrojado a la garganta de Amit, cuyo nombre significa la que devora. Si un corazón era devorado por Amit, ya no había retorno. Los muertos desaparecerían y dejarían de existir completamente. Los que evitaban este trágico destino llegaban a una tierra conocida como el Campo de los Juncos. Aquí experimentarían una versión ideal de la vida que dejaron al morir: comer, beber e incluso trabajar. Los antiguos egipcios creían que el más allá era como una continuación de la existencia. Una vez que hubieran superado todas las pruebas, los espíritus podrían disfrutar placenteramente. Esperaban pasar la eternidad en el paraíso con Osiris, el dios del más allá. Este paraíso era una serie de islas repletas de campos de cañas. Se ubicaba al este por donde sale el sol y se le llamaba Aru, el campo de los juncos. Se creía que Aru era el alma del delta del Nilo, Egipto en todo su esplendor. Parece que Egipto festejaba continuamente, celebrando festivales, banquetes constantemente, siempre pescando y cazando en rituales. El nivel del río siempre es el correcto, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Esto es lo grandioso de Egipto, todo junto para siempre. Pero en el más allá hay trabajo adicional por hacer, principalmente trabajo agrícola. Los egipcios reconocieron desde el principio que para que la sociedad funcionara correctamente debía de haber un orden, un control y con ello, claro está, inevitablemente los impuestos y las cuestiones tributarias. Así que incluso en el más allá hay un viaje largo y difícil, con peligros. Dependían de los conocimientos adquiridos en el pasado. Tenían que trabajar y pagar impuestos. Para realizar este trabajo, los muertos podían utilizar ciertas ayudas. Los useptis son hasta ahora los bienes funerarios más encontrados en las tumbas egipcias. Estas pequeñas figurillas ayudaban a los fallecidos en el más allá. Los egipcios creen que todo el cosmos se impregna de una fuerza a la que llaman Heka, para nosotros magia. Al aprovechar esa fuerza, pueden conseguir los useptis, estas figuras en miniatura que salen y hacen lo que uno quiera, incluso trabajar. A finales del siglo XIX, los arqueólogos que trabajaban en la ribera oeste del Nilo descubrieron una tumba extraordinariamente hermosa y completamente intacta. Inalterada durante miles de años, contiene algunas de las pinturas más extraordinarias de Egipto. El campo de las cañas o bambú está representado de forma exquisita en ella. La tumba pertenecía a Senetjem. Él y su esposa vivieron alrededor del año 1280 a.C., durante la próspera era del Imperio Nuevo. La tumba de Senetjem es asombrosa. Fue uno de los primeros descubrimientos en la necrópolis tebana. En la tumba se enterraron hasta 20 individuos, 9 de ellos en ataúdes con nombres, y sabemos que eran miembros de la familia de Senetjem. Senetjem, un artesano con gran prestigio logrado por sus creaciones.
Fue el artista responsable de dos grandes tumbas en el Valle de los Reyes, las tumbas de Seti I y Ramsés II. Era un buen momento para ser artista, para trabajar en esos monumentos funerarios. Para decorar las paredes de la tumba, Senetjem utilizó una pintura hecha de agua, goma y pigmentos de la tierra. Su labor fue de gran prestigio. Los artesanos eran muy importantes en la cultura egipcia. Escribas y artistas trabajaron muy unidos. A menudo los egiptólogos hablan de artesanos en lugar de artistas, porque trabajaron por equipos y nunca firmaron su propio trabajo. Pero la calidad de las obras habla por sí misma. Eran artesanos, artistas. Las propias imágenes de las paredes de la tumba de Senetjem evocan su esperanza de llegar a una existencia tranquila en el más allá. Hay toda una pared cubierta de escenas del campo de cañas. Rodeadas de agua azul, la tierra es rica en cultivos, árboles, diferentes flores. Hay algo que conmueve y emociona en estas imágenes. El hombre y la mujer que cosechan cultivos son Senetjem y su esposa. En otra escena, la pareja rinde culto a los dioses Ra y Osiris, seguidos por un niño en un bote de papiro, probablemente su hijo. Aquí, la vida y la muerte permanecen conectadas, cada una es un eco de la otra. La puerta del sepulcro de Senetjem se conserva en el Museo Egipcio. Muestra al artista y a su esposa jugando al Senet, un antiguo juego de mesa. No jugaban solo por diversión. El Senet ofrecía una conexión espiritual directa con el más allá. A través de ella, los muertos podían influir en la vida terrenal. Por el sarcófago y el libro de los muertos, sabemos que el Senet es una forma de comunicación entre los vivos y los muertos. Cuando se juega, se atraviesa el más allá. Pero si se juega durante un festival, las almas de los muertos, en cuyas tumbas se puede jugar, pueden influir en los movimientos de los vivos durante el juego, y así crear una especie de sinergia entre el otro mundo y este. La compleja relación entre la vida y la muerte perduraba durante mucho tiempo después de los entierros. Cada año se celebraba el hermoso Festival del Valle, donde las familias realizaban una agradable procesión hasta los cementerios de sus antepasados. Querían comunicarse con los parientes que se habían ido, porque los muertos eran poderosos en el más allá. Los devotos colocaban tazones llenos de ofrendas en las tumbas y también mensajes, cartas a sus familiares, preguntando cómo era el otro lado. La separación entre el mundo de los muertos y el de los vivos no es como la percibimos aquí. La gente escribía cartas a sus antepasados y familiares fallecidos, pidiendo ayuda y soluciones para algunos de sus problemas sociales o comerciales. Había mucha interacción, también cosas buenas o malas, sucediendo por influencia de estas fuerzas de los espíritus, de familiares fallecidos. Los antiguos egipcios creían que sus antepasados podían causar daño o ayudar. Como los demonios, también podían jugar un papel activo en la tierra. Las cartas de los muertos indican eso, porque tenemos una carta escrita por un hombre del antiguo imperio a su esposa que dice: ¿no he sido bueno contigo? ¿No te he sido fiel? ¿No te he puesto comida en el vientre y aceite en la espalda? Entonces, ¿por qué me envías esta enfermedad? Por favor, cógela y llévatela. En cierto sentido, esa carta indica que pensó que su esposa, como un demonio, quería que enfermara. Para los antiguos egipcios, la vida y la muerte eran coexistentes como parte de un todo cósmico.
Esta visión es muy diferente a la del cristianismo, judaísmo o islam modernos. Sus orígenes nunca se han explicado del todo. Pero un sarcófago poco conocido en el Museo Egipcio de El Cairo podría tener la respuesta. El museo es conocido por su extraordinaria colección de sarcófagos. Uno de ellos a menudo pasa desapercibido. Pertenecía a un general egipcio llamado Sepi, que murió alrededor del año 1850 a.C. Los paneles de madera del sarcófago están ilustrados con jeroglíficos e imágenes. Son un prototipo del libro de los muertos siglos antes de que el libro se usara regularmente. Pintados con colores brillantes, estos son los hechizos y los conocimientos sagrados que el general necesitaría para sobrevivir en el más allá. Este sarcófago, en el Museo del Cairo, solía ser el mejor ejemplo, porque tiene hermosas ilustraciones. Hay más en otros museos, pero no alcanzan esta gran calidad del conjunto de imágenes. Muchos de los dioses y demonios pintados en él se utilizaron más tarde en el libro de los muertos, como el dios Osiris. Rodeado de círculos que simbolizan el fuego, sostiene un cetro de poder en una mano y un Ankh, el símbolo de la vida, en la otra. Pero estas imágenes son algo más que las precursoras de los conceptos posteriores de la vida. También son la clave de un nuevo y singular descubrimiento. En 2015, el egiptólogo Wael Sherbini anunció que había localizado un manuscrito perdido en el Museo de El Cairo. Un manuscrito de piel enrollado de unos 2,5 metros de largo, creado hace más de 4.000 años. Es el manuscrito de cuero egipcio más largo y antiguo descubierto hasta ahora. Cuando vi el texto, las inscripciones y descubrí lo que era, no podía creer que fuera cierto. Como el libro de los muertos, este extraordinario manuscrito contiene hechizos e imágenes de criaturas sobrenaturales. Pero a pesar de las similitudes, no es un libro de los muertos. Los rituales que describe no tienen nada que ver con el más allá. Hablan de un lugar en el mundo real, en un templo, no en una tumba. Los documentos de piel como este son extremadamente delicados. Casi ninguno ha sobrevivido porque el material se va deteriorando si no se cuida. El manuscrito redescubierto por el Dr. Sherbini sobrevivió porque de alguna manera se mantuvo protegido. El clima de Egipto no permite que estos textos sobrevivan. Por otro lado, ya estaban en el interior, principalmente en templos o con sacerdotes, o guardados en archivos, y no se encontraban en los cementerios. El manuscrito es muy frágil. Está dividido en diferentes fragmentos y es extremadamente quebradizo y vulnerable al daño. Por ello aún no puede filmarse. La pieza estaba en muy mal estado. Es una pieza única y científicamente fue difícil de tratar porque estamos acostumbrados al papiro y no a la piel. Nos costó bastante. Tras un análisis minucioso de los fragmentos, el Dr. Sherbini logró reconstruir algunos de los textos en papel. Lo que descubrió es extraordinario. El manuscrito de piel se utilizó en rituales especiales que no tenían nada que ver con la muerte o el más allá. Muchos años después, estos rituales se adaptaron para su uso en el más allá. Son los orígenes del libro de los muertos. El Dr. Sherbini encontró pruebas de ello en el sarcófago de Sepi en el Museo de El Cairo. El manuscrito de piel se creó siglos antes del sarcófago. Algunos de los hechizos recogidos en él se reprodujeron en el sarcófago. Aquí tenemos por primera vez ilustraciones a color de las mismas criaturas que encontramos en el sarcófago, y a veces incluso mejores, por lo que tenemos otra versión. Esto nos indica que hay una puerta que se abre para nosotros, una nueva puerta. Originalmente estos hechizos permitieron que una persona accediera a zonas restringidas de un templo.
pero en el sarcófago están destinados al más allá, para permitir que los muertos pasen por las puertas del otro mundo. El libro del templo evolucionó en el libro de los muertos. Este gran descubrimiento podría cambiar siglos de egiptología. Demuestra que los hechizos del libro de los muertos se utilizaron originalmente para la vida. Estos rituales aún resuenan en uno de los lugares sagrados mejor conservados de Egipto. A poca distancia, al norte de Luxor, se encuentra el complejo del templo dedicado a la diosa de las mujeres, del amor y la fertilidad. Las magníficas decoraciones del techo del templo muestran los viajes de los dioses a través de los cielos. Pero estas imágenes también evocan los viajes y las experiencias que los egipcios vivieron en su día a día. La estructura actual data de alrededor del año 100 a.C., pero hubo un santuario anterior sobre el 2600 a.C., solo pocos siglos antes de que se creara el pergamino de piel. El manuscrito describe el tipo de ceremonias sagradas que se habrían realizado aquí. Es una fascinante prueba de la religión que los egipcios practicaban hace unos 4000 años en sus hogares y en sus templos. Hasta ahora, los egiptólogos conocían poco sobre esta antigua religión. Todo esto se perdió y solo nos pudimos quedar con material funerario. Pero ahora, por primera vez, tenemos pruebas. En el templo había algunas habitaciones donde una intrusión ilícita podría costar la propia vida. Los sacerdotes del templo creían que los dioses habían muerto en estas habitaciones y que los guardianes sobrenaturales los observaban, como estos demonios armados con grandes cuchillos. Pero estos demonios imaginarios no mataron a los intrusos. Fueron los propios guardias humanos del templo. A veces incluso se quemaba el cuerpo del ofensor para que su alma no pudiera sobrevivir en el otro lado. Para acceder con seguridad a las zonas restringidas, los sacerdotes egipcios necesitaron conocimientos especiales, hechizos o códigos secretos. El pergamino de piel contiene toda la información necesaria. El pergamino asegura que tenemos la mayoría de los hechizos, que ya estaban en el contexto funerario. Ya tenían un origen en los rituales que sucedían en la vida real. El pergamino se utilizó en rituales que reflejaban la vida cotidiana del pueblo egipcio. Más adelante se adaptó para su uso en el más allá. Es por esto que el viaje implica pasar por puertas e interactuar con dioses y demonios. Y podría explicar por qué se originaron tantos conceptos y rituales del más allá en experiencias del mundo real. Muchos de estos rituales tuvieron sus raíces en el mundo físico, desde la momificación y la apertura de la boca hasta los grandes festivales de Opet. También fue la creencia de que los antepasados y los demonios podían afectar a las vidas de las personas de formas reales y tangibles, en todo, desde un juego de mesa hasta proteger a una madre y a su bebé durante el parto. Pero las creencias del más allá llevaron a más que una simple ceremonia. El libro de los muertos también constituyó un código moral que se vinculó de forma poderosa a la experiencia vital. Esto evoca un potente sentido del bien y del mal y muchos de los valores que los seres humanos aún aprecian en la actualidad. Los antiguos egipcios tenían un alto sentido de la moralidad, valoraban la inteligencia, el trabajo duro, la perseverancia. Consideraban que eran los caminos del éxito. Cuando haces lo correcto, cuando mantienes el mat, cuando mantienes un equilibrio, reproduces lo que hacen los dioses. Separas lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. En realidad, te conviertes en una especie de divinidad. La antigua religión egipcia puede parecer muy extraña, pero constituye una moral básica que es sorprendentemente familiar.
Los antiguos egipcios no veían a las personas fallecidas como las vemos hoy. El libro de los muertos podría ser fácilmente llamado el libro de la vida, porque para ellos el más allá era nada más y nada menos que un eco del mundo viviente. Un eco que resuena en los magníficos lugares sagrados, monumentos de la vida y de la muerte, en el antiguo Egipto.